Bueno, estamos muy contentos desde la Universidad Nacional del 3 de Febrero, de la licenciatura en psicomotricidad, de contar nuevamente este año, y digo este año porque vamos a tener el gusto de contar con Alfredo Jerusalinsky durante 4 seminarios durante el año, de tal manera que ya con los aportes que hemos venido recibiendo de Alfredo en los encuentros anteriores, y este año la idea es poder profundizar en el estudio de la detección de problemas en el desarrollo, de la intervención, y de una manera de mirar, de pensar, de estudiar estas problemáticas que realmente son muy, muy importantes y muy interesantes para todos nosotros. Así que te agradecemos, Alfredo, tu participación, y vamos a tener posibilidad de intercambiar con él en estos 4 encuentros, el de hoy, en junio, en agosto y en noviembre, ¿sí? Ustedes ya recibieron la información y seguramente la van a ir recibiendo, actualizándola, ¿sí? Voy a leerles los títulos de los encuentros. Bajo entonces el título de Detección e Intervenciones Tempranas en Problemas del Desarrollo Infantil, que ese va a ser el eje de trabajo durante todo el año, el encuentro de hoy es Riesgos psíquicos en bebés y niños pequeños, sus efectos en el desarrollo. En el encuentro de junio vamos a trabajar con los índices de riesgo temprano en la organización psicomotriz. En el encuentro de agosto, ¿qué causa el lenguaje? Detección de riesgos primordiales en la estructuración del lenguaje. Y en el último encuentro, la causa de la causa, análisis crítico de la psicopatología de la infancia. La verdad que nos da mucho entusiasmo compartir esto con vos, así que les agradezco y empezamos. A mí me gusta dibujar. Bien. Una cosa de organizar administrativo. Nosotros pedimos que todos los que quieren participar se inscriban vía mail al mail de la Secretaría de la Licenciatura, que está en el flyer que reciben, y todos quienes quieran una constancia de la asistencia le envían un mail a Anush, que es la secretaria, a ese mail pidiendo, y se les va a enviar por mail la constancia, ¿sí? De esa manera nos vamos a manejar. Bueno, disculpen. Hola. Ahora sí, ¿no? Disculpen el atraso, hubo un malentendido con el traslado y eso me atrasó media hora. Que fue culpa del traslado y no mía. Bueno. Bueno, voy a comenzar con una buena noticia. Cuando tenemos una buena, lo que es raro últimamente, mejor no economizarla y compartirla. En Brasil, hace, déjenme pensar, 3 semanas, el miércoles antepenúltimo, se aprobó en la Cámara de Diputados una ley de cuyo proyecto la iniciativa me pertenece, pero que tuve la suerte de que una senadora que se llama Portela,
a Ángela Portela del Partido de los Trabajadores se hiciese cargo también de impulsar ese proyecto de ley que fue relatado en el Senado por Marta Suplicy. No sé si ustedes conocen ella, pero es una persona muy conocida en Brasil, también del PT. Gracias al relato favorable y la aprobación de las diferentes comisiones, en el Senado fue aprobado ese proyecto de ley, que ahora les voy a contar en qué consiste, en el año 2011. Entró en el año 2011 y fue aprobado en el año 2013. Desde el año 2013 hasta hace 3 semanas estuvo retenido en el cajón de un diputado, que estaba muy ocupado con otras cosas, como suele ocurrir. Gracias a una serie de circunstancias que me permitieron retomarlo e impulsarlo, gracias a otro diputado que tiene un hijo autista y que estuvo en una presentación que yo hice en la Asamblea Legislativa en defensa de los derechos del niño. Él lo tomó a su cargo y finalmente logró que, habiendo sido ya aprobado en Senado, fuese tomado en Cámara de Diputados y fuese aprobado en Cámara de Diputados. Ese proyecto modifica el artículo 3 del Estatuto de la Infancia y Adolescencia, que es una ley que fue promulgada en Brasil en 1990, y que si se cumpliese sería maravilloso, porque es una ley, digamos, casi perfecta. El artículo 3 se ocupa de la salud, de infancia y adolescencia, y esta otra ley, que acabó de ser aprobada, torna obligatorio, incluyendo entonces una modificación del artículo 3, torna obligatorio el uso de protocolo de detección precoz de 0 a 18 meses de riesgo psíquico, de riesgo para la salud mental del niño y de riesgo para el desarrollo psíquico. Como se trata de una ley, no puede especificar cuál es el protocolo, pero el único protocolo que existe en Brasil y hasta ahora en el mundo, aunque se está fabricando uno con el apoyo teórico de las referencias de Bowlby, ¿saben quién es? Él no está más porque murió, pero los que lo siguen tomaron sus referencias y están construyendo uno. Te diría, yo le estoy acompañando en la construcción de ese otro protocolo, no está mal, digamos. No está del todo bien, pero no está mal. No son antipsicoanalíticos ni meramente comportamentalistas. Tienen un pie de un lado y un pie del otro. Como Bowlby tenía, por otro lado. Bowlby, para los que no saben, fue un pediatra muy notable que se valió de muchos conceptos psicoanalíticos y que prestaba mucha atención a la relación madre-hijo. Bien,
el único protocolo que está validado en cuanto a detección de riesgo psíquico es el IRDI, del que les voy a hablar ahora. Por lo tanto, será inevitable, a menos que la Universidad de Michigan consiga negociar y vender alguna cosa, tienen buenos marketineros ellos, así que hay que temerlos. Será el IRDI el que será el instrumento que será aplicado obligatoriamente a 13 millones de niños en Brasil, con detección temprana. Por primera vez en la historia del Congreso Nacional en Brasil, un proyecto fue aprobado por unanimidad, y miren que lograr unanimidad hoy en Brasil no es nada fácil, tanto en el Senado como en diputados. O sea que la argumentación sirvió lo suficiente como para demostrar que ese consenso abstracto en que la detección temprana es imprescindible en el campo de la salud y de la salud mental, tomó cuerpo de ley obligatoria. Con lo cual se nos viene ahora un gran trabajo, que es la implantación. Tenemos trabajo para los próximos 20 años. No pago porque la condición es que no haga impacto en el presupuesto nacional. O sea, fue aprobado con esa condición. O sea que estaremos condenados a trabajar gratis. Pero por lo menos trabajar en un sentido que es el nuestro. En fin, es una buena noticia. Vamos a hablar del IRDI. Me emociono un poco. El IRDI está apoyado e inspirado en la conceptualización psicoanalítica de la relación madre-hijo y se sostiene en el principio de que las experiencias primarias son definitivamente marcantes en lo que de estructuración psíquica vendrá después. Justamente enganchada y a colación de esas experiencias primordiales. Vean que llamo primordiales y no primarias, justamente para hacer la diferencia necesaria entre aquello que se llama las identificaciones primarias, que son, por ser primarias, son al significante, o sea, son identificaciones que tienen como referencia la instancia de la letra en el discurso, o sea que aunque el niño todavía no hable, el niño es hablado y lo que lee de él
no solamente le hablan, sino lo que él es hablado, porque él es en la medida en que es hablado, quiere decir, es en la medida en que le significa a los padres. Es en ese trazo significante que su existencia pasa a tener consistencia. Quiere decir que no queda reducido meramente a la sensación. No de vuelta, porque como pasó el tren no escucharon. Bueno, voy a intentar... ¿No escuchan nada? En general, vamos a pedir que suban el volumen. Repito. Está muy bajo y no subir más. Hola, hola. Ahora. Bueno, pero por ahí el que está hablando bajo soy yo. Bueno, repito entonces. Digo que aunque el niño chiquitito no hable, él es sujeto en la medida en que es hablado, y que por otro lado sabemos las consecuencias catastróficas que sufre un niño, un bebé, y un niño después, poco después, cuando es un poquito más grande, sabemos de las consecuencias catastróficas que lo afectan cuando no es hablado, o sea, cuando su existencia no encuentra consistencia en el campo de la letra que quiera decir algo, y para que la letra quiera decir algo no basta con saber el abecedario, o con A, U, U, ¿no? Con la voz. Ella tiene que estar en una serie que le permita hacer sentido. Nosotros sabemos que la letra hace sentido, en el sentido más estricto del hacer. Es decir, Mario y María, o Roberto y Roberta, ¿no? Vean que apenas una letra, ¿no? Y vean el barullo que hace, y la diferencia que siembra. Entonces, lo que pasa es que, bueno, estos dos ejemplos son muy toscos, digamos. La letra tiene deslizamientos mucho más sutiles en la producción de la significación, y en esa sutileza participa muy fuertemente de las formaciones del inconsciente. O sea, ¿no? Apenas un cambio de letra transforma una tragedia en un chiste, o un chiste en una tragedia. Digamos que un destino venturoso puede derrumbarse en 30 segundos, basta con que cambie el gobierno, y en 3 minutos todo lo que se creía que había sido una construcción que había adquirido solidez, digamos, ¿no? Todo un camino, ¿no? De la ley que había sido consolidado, se nota que en 30 minutos se acabó. Quiere decir que esta es una buena metáfora en el sentido de que la producción del sentido es interminable, y no podemos detenernos en la tranquilidad de ya haberlo producido. Quien sea papá y mamá sabe de esto muy bien. O sea que esto nos ocurre a los humanos en cualquier terreno que pisemos. Viene con nosotros, es nuestra textura.
ser el último eslabón de la creación, como se ve, tiene sus desventajas. Claro que nosotros creemos que somos el último eslabón y esa creencia tiene todavía más desventajas. Quiere decir que nos suponemos modelo del ideal. Vean qué inmodestos que somos, que nos llamamos a nosotros mismos Homo sapiens, hombres sabios. Quiere decir que ya sabemos todo lo que es necesario saber. Y si nos falta un poquito, hacemos un experimento con ratas y enseguida lo descubrimos. Sí, debemos ser los únicos seres vivos que creen que lo que le pasa a la otra especie lo pueden aprovechar en beneficio propio. Bien. Resulta que, decía entonces, aunque los bebés no hablen, son hablados. Se habla un niño, quiere decir, él queda capturado desde antes de nacer en una red que lo significa. Y en esa red, los desplazamientos que van a producir la significación de sus actos, de sus pequeños actos, van a estar trazados justamente en esa red, llena de bifurcaciones, porque es una red. Quiere decir que a cada paso, prácticamente a cada paso, hay que tomar una decisión, o bien esto o bien lo otro. Ser mamá es una carga pesada, justamente feliz y pesada al mismo tiempo, justamente porque hay bifurcaciones. Y en esas bifurcaciones, de un lado queda la felicidad y del otro lado la angustia. De un lado... Un momentito que... Quiere que repita todo. Lo voy a matar por un rato. Bien. Entonces, decía, ¿no? A cada paso hay que tomar una decisión. La mamá tiene que interpretar si el grito del nene es porque la llama o porque, en fin, está angustiado y no sabe de nada, ni siquiera la llama. O sea, si es un grito de angustia o si es un llamado. Si es un dolor de panza o es hambre. Si, en fin, una mosca lo picó, o si está con nostalgia. En portugués se dice saudade, que no es exactamente nostalgia. Saudade es una palabra muy linda que quiere decir deseo de la presencia del otro. Tendríamos que inventar una en castellano, ¿no? Porque esa viene bien. Bien. Entonces, digamos, la madre tiene que decidir. Y las herramientas con las que cuenta son del orden del discurso. Porque por más que le pregunte al nene, el nene no le va a hablar, no le va a responder, no va a poder enunciar lo que le pasa. Quiere decir que el enunciado se produce tomando los pequeños trazos que el niño ofrece en su manifestación, en sus pequeños movimientos, en sus pequeños gestos,
y ella va a tener que valerse de un saber previo para poder descifrar o atribuirle una condición subjetiva a ese trazo. Quiere decir que ella no interpreta por el trazo mismo. Digamos, no es el trazo el que contiene el sentido, sino que tiene que ir más atrás, más allá del trazo, a ver en qué red él está, o en qué red ella o está o lo puede poner. Quiere decir que es un acto de lenguaje el que ella hace, es un gesto de interpretación. Por eso supone un sujeto. El modo de conceptualizar esto que el psicoanálisis ha encontrado es suponer un sujeto. Forma parte de la función materna, no porque sea la madre la que necesariamente lo haga, sino porque se trata de una operación primordial, anterior a las identificaciones. El chico todavía no tiene, estamos en los 3 meses, 4 meses, el chico no tiene 2 meses, no tiene cómo seleccionar, elegir un trazo y prenderse a él y repetirlo. Ni siquiera su textura inconsciente le permite eso, porque su textura inconsciente está devorada hasta ahí por el estímulo que Freud llama estímulo interno. Es lo que le viene de la propiocepción, ¿no? De la sensorialidad interior, la interocepción, que Henri Vallon destacó muy bien y diferenció muy bien. Nos presta un auxilio. La psicología en la clínica nos presta auxilio si no caemos en la ingenuidad de que las cosas significan por sí mismas. Sí, porque si no entramos en el campo del conductismo, donde los clínicos no decimos que no hay conducta. Claro que hay conducta, todo el mundo, que no hay comportamiento, todo el mundo se comporta. Yo le he dicho a mis hijos alguna vez, comportate bien. Eso existe. El asunto es si ellos son portadores, esos comportamientos por sí mismos de la significación, o sea, son autónomos. Autónomo es el trazo que carga su propia significación. Es decir, por ejemplo, nos estamos muy acostumbrados a usar de un modo autónomo la palabra hay. Hay, pero tiene que tener una música determinada. ¡Ay! ¿No? Si tiene esa música es dolor. Punto. Eso es, la hacemos funcionar como autónomo. Lo que pasa es que si le sacamos la música, en lugar de ¡ay!, decimos ¡ay! ¡Ay de mí! O ¡ay! Y la H es muda, ¿no? Entonces empieza a desplazarse la significación. Y apenas cambiando la prosodia. O sea que ni siquiera tenemos que cambiar una letra en el sentido alfabético, pero es una instancia de la letra también. Digo esto porque es de esto que las madres se valen, que es justamente poner el trazo en la instancia de la letra, y entonces hacerlo funcionar como un inconsciente que dice. Vean ustedes que las madres funcionan así, y no estudiaron psicoanálisis, tampoco leyeron la interpretación de los sueños, no saben nada del concepto del inconsciente freudiano, por más que esté bastante popularizado, pero digamos, no es que
ellas deciden, voy a cumplir mi misión materna psicoanalíticamente. Porque además si se lo proponen no les va a salir. Entonces, digamos, lo que el psicoanálisis hace no es inventar que la relación de la mamá y el hijo es por la vía del inconsciente y por la instancia de la letra. No, lo que hace el psicoanálisis es descubrir que esto ocurre. Y como ocurre, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sería mucho más simple si todo fuese autónomo. Digamos, a nosotros se nos ocurre a veces, aunque seamos analíticos, o nos interese el psicoanálisis, y seamos analistas, algunos de nosotros, se nos ocurre, pero ¿por qué, como dijo Freud una vez, por qué todo va a tener otra significación y no la aparente? A Freud uno le dijo, ¿no?, que en una conferencia, en una de las 5 conferencias, uno que estaba en el público lo interpeló respecto a que él fumaba cigarros, ¿no? ¿Cómo se llaman? Habanos. Y entonces le dice, bueno, usted debe tener una fijación oral, ¿no? Le interpretó a Freud, y Freud dice, mire, a veces fumar un habano es solamente fumar un habano. Y nosotros desde más acá le podríamos decir a Freud, usted se comportó como un vivito, ¿no? Porque en realidad se esquivó de la interpretación, ¿no? Pero usted mismo dijo que no hay nada que escape al inconsciente, que nada es casual, digamos. Y entonces usted se escapó, porque realmente usted no quiso hablar de su fijación oral. Usted dijo que los analistas siempre tenemos razón. Si sí, sí, y si no, no. Entonces, no se haga el vivo. Pero la tentación la tenemos. Sobre todo en una discusión familiar o matrimonial, ¿no? Cuando el otro nos dice, pero me dijiste tal cosa, y uno dice, no, yo te lo dije en este sentido. Si fuésemos honestos, tendríamos que reconocer que el sentido será el que el otro podrá escuchar, porque aunque tengamos las mejores intenciones, eso está en una textura mucho más vasta que la palabra o la letra que pronunciamos. Bien, la mamá sabe de eso también. Quiere decir que la mamá sabe que corre una aventura. Y es por eso que después de producir su acto primordial de interpretación, espera ver algo que le diga, que se manifieste algún trazo que ella pueda inserir, como incluir, meter adentro de la red de significaciones, para saber si eso que ella suponía tiene alguna prolongación de significación. ¿Qué quiere decir? Que gana extensión simbólica. La extensión simbólica es un concepto que no ha sido usado mucho en el campo del psicoanálisis, pero que tiene toda su pertinencia lógica a partir de la topología de Lacan. Porque se trata de extensiones, justamente, ¿no? O sea, de hasta dónde se alcanza a incluir en el campo de las significaciones un fenómeno. Entonces, si no alcanza, la cosa se pone fea. Cuando la extensión del lenguaje no nos alcanza para recubrir lo real emerge y se nos viene encima.
Entonces, es legítimo hablar de la extensión de la función simbólica, porque en tesis es infinita, quiero decir, no tiene límite real. La función simbólica, la función que el significante tiene de ir significante tras significante tras significante y así hasta el infinito, Sn, es infinita en tesis, pero en cada uno no lo es, porque el dominio de la extensión de la producción simbólica en cada uno tiene sus límites, y es por eso que todos estamos expuestos a tropezar con ese límite, y sabemos que cuando tropezamos la angustia se manifiesta en una medida que no es muy controlable. Justamente, ¿no? Cuando se corta la extensión simbólica, ahí se nos viene encima lo real. ¿Qué es cuando decimos no hay palabras? Cuando le decimos algo, no tengo palabras. Puede ser que no tenga palabras para decirle cuánto la amo, puede ser que no tenga palabras para decirle cuánto lo siento, puede ser que no tenga palabras o le diga no tengo palabras para insultarte lo suficiente. Y entonces te tengo que dar una trompada. Bueno, vean que esto que llamamos función materna enseguida entra en el campo de la función paterna, que es esto de la extensión simbólica. O sea, la función de atribuirle una condición subjetiva a un comportamiento, que es lo único que los bebés pueden ofrecernos, un comportamiento. ¿Hizo caca o no hizo caca? ¿Hizo pis o no hizo pis? ¿Lloró o no lloró? Bueno, y así podemos seguir. ¿Mueve las piernas? ¿No mueve las piernas? ¿No? Por eso, digamos que en los tiempos muy tempranos, el ensamble entre el cuerpo y la significación es muy entrelazado, muy próximo. Casi no hay distinción. Y es por eso que el abordaje de un bebé, reducirlo al campo de lo orgánico, es un absurdo. Como también ignorar su organicidad. Digamos que entre la organicidad y la subjetividad cabe un cuerpo. Y ese cuerpo tiene varias caras. En el decir de Lacan, me refiero a su expresión en el final del seminario del año 71, El saber del psicoanalista, él dice que somos algo así como un tetraedro. Un tetraedro es una figura muy curiosa, es un poliedro muy curioso, que está compuesto por 4 triángulos. Digo curioso porque cuando uno lo ve, como ve un triángulo, enseguida piensa debe tener 3 caras. Pero resulta que tiene 4. Y una de ellas, en cualquier posición que lo pongamos, no la vemos. Y es ahí donde uno puede decir que entre la materialidad del cuerpo, la materialidad de este poliedro, y la cara que no vemos, hay algo en el medio. Ese algo en el medio, ya que hay una cara que no vemos, hay 3 caras que vemos. Ese algo en el medio tiene 3 caras, por lo menos 3 caras. Es el cuerpo. Es lo que François Dolto llama la imagen inconsciente del cuerpo, que tiene 3 caras, por lo menos.
y mejor que tenga una cuarta, porque ahí simboliza, ahí puede entrar en la metáfora, pero imaginariamente, o sea, en lo visible, tiene 3 caras. ¿Qué caras son esas? Y es la cara que yo le quiero dar al otro. Me la veo todos los días en el espejo, y hoy a la mañana me afeité. ¿Quedó bien? Bien, esa es una cara, ¿no? La otra cara es la que yo sé que el otro va a ver, que no depende de nada que yo pueda haber hecho. Por más cosmética que le ponga, el otro va a ver en mi cara lo que su fantasma le dictamina. Entonces esta es una segunda cara. Que, digamos, la primera la controlo, la segunda. La negociación entre una y otra, o sea, entre la que yo controlo y la otra, es lo que se llama el semblante, que solamente puede existir si yo soy capaz de darle una significación a ese encuentro y desencuentro con el otro. ¿Se entiende? O sea, si yo soy capaz de, en fin, se diría en el mundo actual, negociar. Negociar con ese otro. Sí, bueno, está bien, me puse ese batón, ¿cómo se dice? Labial, lápiz labial. Me puse ese lápiz labial porque yo sé que te gusta a vos. Pero si no te gusta, entonces me lo voy a cambiar. Lo digo de un modo muy superficial, pero en el inconsciente esto se negocia de muchas maneras más sutiles. Bien. Quiere decir que el semblante no es autónomo, sino que depende de la posición simbólica. Y la posición simbólica se constituye, lo voy a decir muy resumidamente, se constituye en la intersección de lo individual y lo colectivo, o sea, la intersección de la cadena significante con el discurso. La cadena significante, o sea, la constelación de significantes que me representan, van a adquirir una significación en la medida en que yo sea capaz de interpretar qué va a ocurrir o suponer qué va a ocurrir cuando esta cadena se encuentre con el discurso. Porque es ahí donde esto puede ser verdadero, falso, engañoso, vacilante, decisivo. ¿Se entiende? Es así que funcionamos. Este resumen es un resumen de el pasaje de la función materna a la función paterna. Pasaje que ya está diseñado desde antes, no es que cronológicamente viene después. Uno, yo diría, yo como papá, tengo 5 hijos, así que puedo hablar con alguna experiencia, ya venía cargando la función materna sin saberlo, aunque yo me crea muy varoncito, ¿no? Algo de lo femenino de mi mamá debe haber navegado en mí, porque les digo, soy un buen padre. Hay una cierta unanimidad entre mis hijos, no solo entre mis hijos. Bien, entonces algo de función materna hubo ahí. Les voy a contar un secreto. Todos los primeros baños de todos mis 5 hijos los hice yo. Y quería hacerlo. Van a saber por qué. Cuando me analice de nuevo, por tercera vez, por ahí lo averiguo. Pero justamente ahí está lo divertido de la cosa. No sé, o sea, no quedar confinado en un papel unívoco.
biunívoco, sino donde se produce una extensión de las significaciones. Ida y vuelta entre lo materno y lo paterno se juega en el interior de cada personaje. Claro que en uno puede tener prevalencia una función y en otro otra. Cómo se distribuye esto es variable, pero digamos que en cada uno, en toda mamá que funciona bien, eso que Winnicott llamaba una madre suficientemente buena, que no era buena en el sentido que lo decía él, no era buenita, contemplativa, sino quería decir una madre que cumplía bien su función. Digo, para no tomarlo en la interpretación ingenua en que muchos lo toman o que le atribuyen a Winnicott, que es injusto. Él no es ningún ingenuo en su producción. Y entonces, digamos, hay una función suficientemente buena justamente cuando se ordena en el campo de una dialéctica. Quiere decir ser lo que el otro no es o no ser lo que el otro es. Pero esa otredad la madre la tiene que jugar. Y la juega, espontáneamente la pone en juego, porque la mamá suele decirle al nene, mamá, qué linda que vos estás, y se lo está diciendo ella misma, ¿no? Mamá, cómo me gusta estar con vos, y es la atribución de la enunciación del nenito, que la mira a la mamá embelesado, diciendo, ¿qué será que esta loca está diciendo? ¿No? Porque no entiendo nada. Bien. Para que se entienda bien entonces, esa función materna tiene que ver con esos procesos primordiales de atribución de una condición de sujeto a alguien que por sí solo todavía no lo puede sostener. Pero que ya a las pocas horas de nacer, ya queda tomado y capturado en esta red interpretativa. Y empieza a significar a pesar de sí, más allá de sí. Y en esa significación no es que primero viene lo primordial y todavía entonces la función paterna no funciona, no. Viene de entrada nomás, ¿no?, con su extensión simbólica a caballo. Y esa extensión simbólica hace que una mamá pueda decir, o un papá pueda decir de un chico que tiene apenas 15 días, mirá el talento musical que tiene. O todas esas pavadas que uno dice, ¿no?, de los chicos que uno sabe que no son reales, pero no nos preocupa que no sean reales, mejor que no sean reales, ¿no es cierto? Justamente que no sea lo real que prevalezca ahí es fundamental. Y además sabemos que en nuestra vida lo mejor que puede ocurrir es que no sea real. Bien, así se construyó el IRBI, sobre estos principios. Quiere decir, es una exploración de la relación madre-hijo, donde se destacan los enlaces entre la madre y el hijo, que necesitan estar presentes para dar lugar a esta serie de transformaciones que acabo de ejemplificar. Esta serie de transformaciones, el psicoanálisis, a lo largo de 120 años de existencia, ordenó conceptualmente en una teoría que, para economizar esfuerzo, se transforma en una doctrina.
Digo porque si cada vez tenemos que reconstruir la teoría, nos llevaría demasiado tiempo, necesitaríamos para cada interpretación un año. Y no se extrañen porque hubo alguien en el psicoanálisis, Donald Meltzer, que decía que se podía hacer una interpretación por año, textualmente. ¿Por qué? Y porque había que reconstruir la teoría en cada interpretación. Donald Meltzer, les informo, él tenía una concepción un tanto rígida de la transferencia. Tenía 10 trajes iguales, 10 corbatas iguales, 10 camisas iguales, 10 pares de zapatos iguales, 10 pares de medias iguales, para no producir ninguna variación en el sitting. Una vez él estuvo en Buenos Aires, en la fin de la década del 60, y le preguntaron en una mesa de almuerzo, ¿no? Le preguntaron: doctor, ¿es verdad que usted tiene? Dice: no, ya no. Y dice: ¿pero por qué tenía eso? ¿Y ustedes no se dieron cuenta que en aquella época yo estaba completamente loco? Bien, o sea que por suerte no hay que reconstruir la teoría, ¿no es cierto? Uno toma principios y los aplica. Cuando no le alcanzan los principios va a la teoría, claro, a auxiliarse para poder entender. Bien, es así que procedemos en la investigación psicoanalítica, ¿no es verdad? Tomamos un conjunto de fenómenos y los interpretamos. Cuando no nos alcanza la interpretación, que es lo que no nos alcanza la doctrina, que es lo que justifica la investigación. Porque para que se justifique una investigación, la doctrina tiene que no alcanzarnos para saber. Entonces, bueno, como no nos alcanza, vamos de nuevo a la teoría y vemos qué punto flojo tiene la teoría, porque no produjo ahí doctrina. No es solo el psicoanálisis que procede así, cualquier ciencia procede así. Las ciencias tienen doctrinas también, y cuando no les alcanza la doctrina para interpretar un fenómeno, hacen investigación. De ahí empiezan las diferencias. Claro, las investigaciones no son con las mismas metodologías. Necesitamos, solamente un apuntecito más antes de entrar en el irdimismo, necesitamos apelar a diferentes lógicas, justamente porque la lógica que asiste las manifestaciones mentales, para llamarlas de un modo muy genérico, es la repetición de la diferencia. Por lo tanto, se trata de una dialéctica negativa. En otro momento vamos a hablar de eso. Si quieren adelantar algo, lean Hegel en la dialéctica, mejor Kojève, que es citado por Lacan, porque Lacan fue alumno de Kojève. K-O-J-E-V-E, con acento grave en la primera E, Kojève. Kojève migró a París, escapando de la Segunda Guerra, y dio clases en París sobre filosofía. Él era filósofo, y especialmente sobre Hegel. Él era un especialista sobre Hegel, y sus cursos sobre la dialéctica hegeliana eran asistidos por
gran parte de la intelectualidad francesa, entre ellos Lacan, que no se perdió una de las clases de él. Bien, porque la verdad que es muy importante. La lógica que Lacan usa es la versión hegeliana de Coyen, la versión coyeriana de Hegel, perdón. Bien, decía entonces que los que hacemos investigación tenemos que retornar a la teoría y revisar los lugares donde hay agujeros, donde hay lagunas. Hacer una investigación sobre la repetición de la diferencia requiere hablar de la extensión simbólica. Si uno cae preso, uno no tiene otro remedio sino caer preso a la diferencia de comportamiento. Y la investigación que dio lugar al IRDI, que permitió la construcción del IRDI, duró 9 años. Participaron 250 investigadores en todo el país porque fue hecho con 1.300 niños de 0 a 18 meses, seguidos hasta el 4º año de vida. Imagínense que mantener la línea ética de una metodología psicoanalítica con 250 investigadores no fue nada fácil. Todo esto que les estoy contando es fruto de esas polémicas, que yo agradezco que, aunque me hayan dado mucho trabajo, agradezco que me lo hayan dado, porque me enseñaron mucho. Esta pesquisa estuvo dirigida por un grupo de 24 psicoanalistas, psiquiatras, pediatras, entre ellos, y metodólogos. Yo fui el director científico de esta investigación y el cuerpo de 250 fue porque fue hecha en 10 ciudades capitales de Brasil, en 11 centros hospitalarios, con 1.300 niños. Entonces, 92 de esos 250 fueron pediatras, 38 psicoanalistas, el resto metodólogos, asistentes sociales, en fin, diferentes colaboradores. El resultado fue un protocolo que contiene 31 indicadores que fueron validados, distribuidos en franjas de edad de 0 a 4 meses, de 4 a 8 meses, de 8 a 12 y de 12 a 18 meses. Ahora van a ver cómo se distribuyen estos indicadores. Son la selección que sobrevivió por verificación de un conjunto inicial de 57 indicadores, de los cuales fueron cayendo primero en las experiencias piloto, etc. Cabe todavía decir en el terreno de la investigación lo siguiente, en cuanto a metodología. Ocurre que la intención era producir un protocolo que, fundamentado en el psicoanálisis, pudiese realizar el sueño de Freud del Congreso de Budapest de 1919. En ese Congreso de Budapest, Freud dice: ojalá llegue el día en el que el psicoanálisis pueda salir de los consultorios y aplicarse en los hospitales, aplicarse
para todo el público que bien que lo necesita. Y para transformarse en una política pública, el psicoanálisis precisa atravesar, no digo quedarse, sino que atravesar el campo de la construcción de instrumentos. Y los instrumentos son necesariamente, tienen que pasar por una validación. Y esos instrumentos tienen que suponer o seleccionar los puntos de uniformidad que en el conjunto social se cumplen. Lo que quiere decir que esto tiene que atravesar un territorio que no es psicoanalítico, un territorio que es justamente el de la repetición, de la no diferencia, o sea, la negación de la diferencia necesaria, y que cuando atraviesa ese terreno tiene que retornar a un terreno donde produzca la aplicación de este instrumento un efecto de diferencia. ¿Se entiende? Lo que pasa es que los psicoanalistas, en general, y lo voy a decir en tercera persona porque eso a mí no me ocurre, en general son muy reacios a atravesar ese territorio, porque tienen una mala experiencia con la ciencia contemporánea. Y la ciencia contemporánea se ha dedicado, contrariamente a las esperanzas de Freud, de que ella fuese una aliada del psicoanálisis contra la religión, la ciencia actual se ha transformado en una religión ella misma y por lo tanto se lleva muy bien con las otras religiones, discursivamente hablando, y el psicoanálisis se las ve negras para hacer enfrentamientos, para enfrentarse a esa entente, a esa nueva entente discursiva, que pasa por el marketing, el capital financiero, la religión y la ciencia contemporánea. Es una entente muy curiosa. Digo porque parecen todos muy diferentes, pero resulta que en el fondo son todos iguales. Lo que ocurre es que no todo en la ciencia contemporánea es del orden de una religión. Quiere decir, uno encuentra científicos que son realmente científicos, en el sentido clásico del término. Entonces, bueno, uno puede meterse por ahí. Yo hace muchos años que hago investigación y hago investigación de la interfase, de la intersección entre las neurociencias, la genética y el psicoanálisis. Y me encuentro con maravillas, personas maravillosas, con las que trabajamos juntos y llegamos a frutos muy, pero muy interesantes. Les prometo que la próxima vez les voy a hablar algo de epigenética, que es algo así como el nuevo vellocino de oro en el campo del discurso. Bien. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos desde el punto cómo diseñamos la metodología para poder atravesar este campo de la repetición de lo uniforme, digamos, no de lo idéntico, pero de lo uniforme, y poder no atascarnos en eso, no atrancarnos en eso, atravesarlo y poder devolver la singularidad. Lo que hicimos fue preguntarnos lo siguiente.
está nuevito. Está abierto, ¿eh? Mamá, ¿Sí? está abierto, sí. Ah, es verdad. Para mí seguimos. Estaba preguntando cómo nos vamos a manejar y seguimos directo, así que pueden salir a entrar, pero no vamos a hacer un corte, vamos a seguir. Gracias. Bueno, voy a seguir hasta las 12:30, si no, no me va a alcanzar el tiempo. Los que quieran salir a hacer pipí pueden salir. Bien, hay 3 momentos que no son cronológicos, aunque en momentos cronológicos diferentes prevalecen unos o los otros. Esos 3 momentos son las operaciones estructurantes primordiales, de las que voy a hablar brevemente ahora, las transformaciones del fantasma, que son la diferenciación entre el discurso y el pequeño a, o sea, entre el resto corporal y el discurso. El nene aprende que lo que pasa aquí en el campo del habla no es lo mismo que lo que le pasa en el ombligo, dicho de otra manera, ¿no?
¿no? De una manera así. Y esa transformación en fantasma, en formaciones del inconsciente, es posible por la extensión simbólica, o sea, por la función paterna. Quiere decir que la forclusión o la falla de la función paterna puede aparecer muy temprano. Y bien que lo sabemos, cuando un chico de 1 año no sabe dónde puede meter la mano y dónde no puede meter la mano, y cuando le dicen que no, él lo toma como una invitación a que lo haga. Podemos sospechar que algo no está funcionando bien, aunque forma parte el reconocimiento del límite, del corte que la ley instala, un cierto momento de desafío, pero eso no puede prolongarse demasiado, sino se trata del goce, si se prolonga demasiado. Ponerse el dedo en la nariz puede ser una necesidad, pero si uno se lo mete en todo el tiempo ya es un goce. Y elijo la nariz, que es el lugar más inocente para ejemplificar. Bien. Entonces tenemos 3 momentos: las operaciones estructurantes primordiales, que son estas atribuciones de sentido. ¿Cuáles son estas funciones? Estas operaciones estructurantes primordiales, voy a borrar esto para tener lugar, son suponer un sujeto, instalar la demanda, producir la alternancia, presencia, ausencia. Producción, del corte de la ley. Ustedes saben que... El micrófono. El micrófono. Allá. Hola. Lo que en el IRDI se mide, por decirlo así, o se ausculta, prefiero auscultar, porque es algo del orden del oído, auscultar, es si se está suponiendo un sujeto, si hay inversión de la demanda, si hay alternancia, presencia, ausencia, y si hay producción de corte de la ley, algo así como hora de dormir, hora de comer. Ustedes saben que las primeras consultas pediátricas la mamá viene sonámbula, ¿no? Porque no duerme, ¿no? Y entonces después de un mes, 40 días, algunas mamás, las suertudas, vienen con los labios pintados, fueron a la peluquería, no vienen con el batón arrugado, con olor de leche cortada, ¿no? Y con zapatillas que no hubo tiempo de cambiárselas.
y pidiendo disculpas. Doctor, disculpe, pero no tuve tiempo de cambiarme. Sí, yo lo entiendo, el 90% viene así. Y el 10% que no viene así, pobrecitos los chicos. Porque son ellos los que no tuvieron baño, etc. Pero a los 30 días, ¿no?, viene de repente la mamá toda, ¿no?, producida. En portugués se dice producida y no se dice. Sí, también. Bueno. Y contenta, pues nos cuenta que durmió toda la noche, ¿no? Suprimí la mamada, paró con la mamada de las 3 de la mañana. Durmió 6 horas seguidas esa pobre mujer, ¿no? Es una conquista de la mamá, porque no se nace con eso. Digamos, aunque haya lo que se llaman ritmos circadianos, seguro que ustedes los conocen, hoy son bastante populares, eso quiere decir esas oscilaciones neurometabólicas que hacen que haya disposición a mayor actividad o menos actividad en diferentes momentos, ¿no?, y que ciertos sistemas, ¿no?, del organismo se pongan en función antes de que los estimulen, etcétera. Eso dura muy poco, y tiene poca consistencia, tanta que si a un chico lo acostumbran a que haga algo totalmente diferente, lo hace totalmente diferente a sus ritmos naturales. Quiero decir que su biología no es que está totalmente ausente, en algunos está totalmente ausente, sea por variantes genéticas o variantes neurogénicas, en fin, hay variantes de mucho tipo. Pero digamos, en una proporción grande, tal vez el 70% de los niños, esos ritmos circadianos están y nacen con ellos. Es un arte de la mamá moldearlos, cincelarlos, estos dispositivos, para que queden al servicio del valor simbólico, de la extensión. Porque él va a tener que vivir, el nene, no en los ritmos circadianos, sino en el ritmo de la cultura. Y esto la mamá lo sabe de entrada. Entonces, aunque no es que a este nene le gusta dormir de día y estar despierto de noche, bueno, entonces que lo haga, fenómeno. No, va a estar a contramano o va a trabajar de sereno, ¿no? Es una solución, una mala solución, digamos, ¿no?, porque queda confinado a determinado oficio. Bien. Por otro lado, sabemos muy bien que todos los serenos duermen. Bien. Para cincelar esos ritmos, para producir esa conquista de que la mamada de las 3 de la mañana no va más, la mamá tiene que responder a un cierto programa, en su mayor proporción inconsciente, que le da a cada minuto y a cada momento una significación diferente. Es decir, o sea, ella responde no totalmente en espejo, responde desde otro lugar o desde un lugar otro. Ese lugar otro que va configurando un tejido simbólico. Suponer un sujeto, entonces, no es solamente suponer que el chico le dice cosas con esos gestos, pequeños gestos que hace, sino que además eso que ella supone que él le dice
tiene una extensión simbólica, quiere decir, se proyecta un abanico de significaciones. Aquí vale la